ocasión, unos padres se encontraron en una situación muy difícil. Llevaron a su niña pequeña a un hospital. Estaba muy enferma. Y cuando llegaron al hospital, la llevaron enseguida a la sala de emergencias. Nadie pudo pasar más que su mamá. Y el padre se quedó sentado afuera en la sala de espera. Estaba muy preocupado, estaba con su rostro cubierto con sus manos, estaba inclinado, clamándole a Dios por su niña. Y mientras estaba agachado, escuchó una voz que le dijo, ¿deseas alguna bebida? Él no le levantó su rostro y le dijo, está bien. Cuando seguía clamando, sintió que alguien estaba frente a él, levantó su vista y le vio a una muchacha. Le ofreció el refresco, le dijo, gracias. Cuando él la tomó, se dio cuenta que esta muchacha estaba apoyada con unas muletas. Le faltaba una pierna. El Señor le dijo, discúlpame por molestarte. Su respuesta fue, no, no te preocupes. Con una gran sonrisa en su rostro, le dijo, estoy aquí para servirte. En ese momento, este hombre cobró ánimo al ver esa sonrisa. Luego preguntó quién era esa muchacha. Se enteró que esta muchacha era una voluntaria en el hospital, que había sufrido una enfermedad muy grave y por esa razón le amputaron su pierna. Y no solamente eso, su padre las abandonó, a ella, a su madre, a su familia, les dejó, porque no quiso dar frente a esa crisis de la enfermedad. Sin embargo, la muchacha no se derribó, se ofreció como voluntaria en el hospital y como voluntaria en su iglesia y servía. Este hombre recibió la mejor lección en su vida. Se dio cuenta que en el momento que más necesitaba, cuando estaba en tanta aflicción, llegó una muchacha y con una sonrisa le enseñó que las batallas son victoriosas cuando se fortalece en Dios y no en su condición física. Hay batallas que no terminan y la iglesia está en guerra. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna y el baluarte, la columna y el fundamento, dice una versión, de la verdad. La iglesia. ¿Y cuál es el mayor enemigo de la iglesia? Satanás, el padre de la mentira. ¿Y qué hace? Busca engañar ¿a quién? A los escogidos, a los hijos de Dios, engañarlos, hacerles daño. Les ofrece riquezas, les ofrece fama, poder. Él les ofrece todo. ¿A cambio de qué? De sus almas. Y los creyentes que no se afirman en Cristo fácilmente pueden ser engañados. Quienes no están firmes en Cristo van a ser engañados por el mundo, por Satanás, por sus secuaces. Hermanos, no hablar es peor que hablar. Nosotros estamos llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación. Nosotros perdemos cuando callamos, porque defraudamos a Dios. Si nosotros recapitulamos, recordamos que en el capítulo anterior, en el capítulo 10, le dijo el ángel a Daniel, el mensaje es verdadero. En el capítulo 10. Y Daniel entendió. En las visiones anteriores no comprendía. En esta ocasión dice la palabra que él comprendió, que entendió y que ayunó por tres semanas, ayunó y oró. Y luego estaba tan débil, tan afligido, que no podía ni pararse. ¿Y qué sucedió? Recibió un toque. ¿Uno? No, 3 toques divinos. Fue fortalecido, se levantó, sus piernas se fortalecieron, su boca se abrió,
para poder hablar. Fue levantado, fue fortalecido para poder hablar, para poder escuchar luego de 3 semanas. Y el ángel le dijo, no tengas miedo, levántate. Era el mensaje de Dios para Daniel a través de una visión, que no tuviera miedo, que confiara, que se levante y que el mensaje era verdadero, que él le iba a contar la verdad, la que estaba registrada en el capítulo 11, con una introducción larga, 10, llega al 11 y termina en el 12, 3 capítulos. Hoy vamos a ver el capítulo 11, donde nos habla de esta verdad. Y nosotros necesitamos reconocer que Dios es omnisciente y omnipresente. Dios. Y que Él no es ajeno a ninguna batalla, hermanos, porque Él es omnisciente y omnipresente. Pregúntese en esta mañana, ¿cuál es mi batalla? ¿Cuáles son sus batallas? Y mientras desarrollamos el mensaje, las aplicaciones son implícitas y usted reconozca dónde están sus batallas. ¿Cuáles son ellas? El título de ese mensaje es La batalla no ha terminado. En vista de que este capítulo es largo, 45 versículos, mientras desarrollamos el sermón, vamos a leer los versículos. Habíamos dicho una introducción larga en el capítulo 10 y el ángel le va a mostrar a Daniel lo que le esperaba al pueblo de Dios, la verdad. Y las cosas no iban a estar tan bien, iban a empeorar para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque iba a venir un gran conflicto entre poderes espirituales y poderes terrenales que estaban por acontecer. En esta visión los detalles son mayores y nosotros vemos que Dios conoce y Dios controla toda batalla. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, porque Él es omnipresente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque su palabra es verdad, porque esa palabra es absoluta y Él es la fuente de la misma verdad, dice el versículo 2. Pero ahora voy a darte a conocer la verdad. El ángel hablándole a Daniel en la visión. Voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia 3 reyes, más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros reyes. En cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con gran autoridad y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se quebrará y se esparcirá hasta los 4 vientos del cielo. Este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y se lo entregará a otros. Usted nota, aquí hay verbos en un tiempo futuro, y es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es una profecía, porque esto no había sucedido todavía, estaba por venir, que dice, gobernará, Dios los dividirá, los entregará, y esa es la narrativa de todo este capítulo en un tiempo futuro. Dice, te haré conocer la verdad, le dice el ángel a Daniel. Te haré conocer la verdad. ¿Quién le va a hacer conocer? El ángel. Dios. Es la palabra de Dios a través del ángel. Todo lo que le iba a revelar estaba por suceder. Siglos de historia por cumplirse. Guerras entre Persia, entre Grecia y una sucesión de imperios, uno tras otro, batallas entre Egipto, entre Siria y el pueblo de Judea estaba entre estas naciones.
que estaban en una guerra constante. Y por esta razón siempre era afectada. Aquí vemos reyes, hay la mención de reyes, lo repite muchas veces, los reyes del sur, los reyes del norte. ¿Y quiénes eran estos? Bueno, los reyes del sur eran los Ptolomeos. ¿Quiénes eran los Ptolomeos? Eran sucesores de Ptolomeo. ¿Quién era Ptolomeo? Era uno de los generales de Alejandro el Grande. Cuando se dividió el reino, su imperio, quedaron 4 gobernantes a cargo de distintas áreas y distintos pueblos, ciudades, y uno de ellos era este Ptolomeo. Ahora, vemos, los Ptolomeos eran sucesores de este general y estaban a cargo de una área de Egipto. Y estos reyes siempre estaban en batallas. ¿Por qué eran las batallas? ¿Por qué las luchas? Por poder, porque querían poder, porque deseaban ganar más terreno, hacer su lugar de imperio mayor, más grande, para obtener el dominio de esos territorios vecinos a ellos. Su deseo, más tierra. ¿Cuál era el deseo? Más poder. ¿Cuál era el deseo? Mayor riquezas, más. De igual manera con los reyes del norte, eran reyes sucesores de Seleuco I. Y usted ve, Seleuco I, segundo, tercero, Antíoco I, 2, 3, 4, 5, sucesión de reyes que mantenían el mismo nombre. Vemos, este era otro general de Alejandro Magno, Seleuco I. ¿Y qué parte gobernaba? Parte de Asia Menor, parte de Siria y otros lugares de Persia y también de Babilonia. Y las confrontaciones entre estos reinos eran constantes. Ambición de poder, hermanos. De parte y parte, ambición. Siempre querían más. Ignoraban cuáles eran los verdaderos tesoros. Querían más ¿de qué? De poder, de tierra, de lo material. Querían más. ¿Qué dice Proverbios 3:3? Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Cuando tengas las riquezas, los terrenos, las tierras, no. Cuando tengas el amor y la verdad en tu corazón. Pero esta gente ignoraba todo esto. Ignoraban la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia del Dios Altísimo, el que controla y conoce toda batalla. Y la verdad no está aliada con el engaño. Del poder no está. ¿Por qué? Porque Dios es puro, porque Él es santo. El versículo 6 dice: después de algunos años se convertirán en aliados. La hija del rey del sur irá al rey del norte para hacer una alianza, pero perderá. Fíjese en los verbos nuevamente. Su poder, su linaje no sobrevivirá. En esos días será traicionada junto con su escolta real, su padre quien la apoyó. Pero se levantará uno de su familia en su lugar. Él atacará a las fuerzas del rey del norte y entrará a su fortaleza. Luchará contra ellos y saldrá victorioso. Se apoderará de las estatuas de metal de sus dioses, de sus objetos de oro y plata. Se los llevará a Egipto, dejando tranquilo al rey del norte durante algunos años. Usted ve una estructura gramatical en un tiempo de futuro. Lo que va a suceder. Daniel no conocía nada de esto. Lo que iba a suceder. Y aquí, ¿qué vemos? Planes del hombre. Planes de paz. ¿Cómo? Mediante un matrimonio de la hija del rey del sur con el rey del norte. Planificaron entre reyes. Pero no funcionó. No les funcionó. ¿Por qué? Por el engaño. Porque el engaño no funciona. Porque la verdad siempre sale a la luz. La verdad. La verdad y el engaño no van juntas, hermano. ¿Usted ha tratado de mezclar el agua con el aceite? Y no importa cuánto le bata. Usted puede sacar
batidora eléctrica, la más nueva, y 10 minutos, puede pasar todo el día, no se van a mezclar. No se pueden mezclar. De igual manera, ni el engaño ni la verdad van juntas, no van. Pero, ¿qué sucede? Que los mentirosos piensan que hablan la verdad. ¿Por qué? Porque ellos mismos se creen sus propias mentiras y afirman que son verdades, pero son mentiras, y se olvidan que Dios conoce todo. Y que aunque ellos puedan engañarse, primero ellos y luego al mundo entero, pueden engañar, sí, pero no a Dios. No pueden. Jamás podrán engañar a Dios. Hermano, no pierda su tiempo. No intente. No invente historias. No lo haga. Mejor hable la verdad. Hable con la verdad. Practique la verdad, que a Dios le agrada la verdad. Dijo David en el Salmo 43:3, envía tu luz, ¿y qué más? Y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo. ¿A dónde? A su presencia. ¿A través de qué? De la luz y la verdad, a tu presencia, a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Necesito caminar en la verdad para entrar en su bendita presencia. Y en el versículo 11 continúan las batallas. El rey del sur contra el rey del norte. El pueblo de Dios se encuentra involucrado. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando, no, porque estaban entre dos naciones, entre dos países que estaban en una guerra constante, y ellos están ahí, atrapados, en la mitad, en una batalla, que ellos no la buscaron, de reinos poderosos. ¿Y qué sucedió? Que Israel se convirtió en ese blanco de un rey malvado y perverso. Hay una nota importante, que estas profecías que usted escucha tienen que ver con un periodo, el periodo de silencio, o llamado el periodo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también conocido como el periodo de intertestamentario, el periodo entre el retorno del exilio y el nacimiento de Jesús. El pueblo sale del exilio y en ese periodo hasta el nacimiento de Jesús, el periodo de silencio. En este periodo se está dando todo esto. Y durante 125 años, Palestina y Fenicia estuvieron bajo el poder de este general de los Ptolomeos, de acuerdo a registros históricos. El versículo 21 al 35 vemos una profecía sobre Antíoco Epífanes y todas sus campañas. Ya habíamos hablado de él. Dice el versículo 21 al 24. Le sucederá a una persona despreciable, al que no se le ha concedido el honor de la riqueza, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y usurpará el trono por medio de intrigas. Va a tomarse el trono. ¿Cómo? ¿A través de qué? De intrigas, de mentiras. ¿Qué más? Dice, arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan. Las derrotará por completo, lo mismo que al príncipe del pacto. Engañará, escucha esto, engañará a los que pacten con él y con un grupo reducido usurpará el trono. Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la guerra y hará planes, tiene planes, ¿no? ¿Planes para qué? Planes para atacar las ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo. Profecías, acontecimientos que estaban por suceder. Y la profecía es verdad. Una verdad por acontecer. Que nos muestra la maldad, la tiranía de un hombre, de un rey, de Antíoco. Y esta fue anunciada por el ángel. Él está mostrando quién es este, quién va a ser este rey. ¿Cuál es la actitud de este hombre? ¿Cómo va a atacar? ¿Cómo va a mentir? Y él se hizo llamar Antíoco Epífanes, Theos Epífanes, que significa el original,
Dios manifiesto. Él se creía como un Dios. Era la manifestación de Dios a través de él. Theos Epífanes. Ese es el nombre de él. Otras definiciones dicen que Dios glorioso. Él se creía un hombre glorioso, un Dios glorioso. Se creía un Dios, Antíoco. Y este hombre enfrentó muchas batallas, incluso con su propio hermano. ¿Por qué? Por oposición, con su hermano, por un reinado, por las tierras. Solo buscaban su porvenir. Es lo único que querían estos hombres. Querían gloria, querían poder y se mentían entre ellos, entre los reyes. Suena familiar. ¿Cuántos políticos están sentados hablándole a la nación completa lleno de engaños y mentiras? ¿Pero qué dicen ellos? Esa es la verdad. Pero los facts dicen otra cosa, los hechos dicen otra cosa, los registros dicen otra cosa. Pero ellos creen su propia mentira, su propio engaño. Dice el versículo 27, sentados a la misma mesa, estos dos reyes pensarán solo en hacerse daño y se mentirán el uno al otro. Pero esto de nada servirá, porque el momento del fin todavía no habrá llegado. Nosotros sabemos que esto se cumplió por la historia, por los registros que hay. Pero la narrativa está en este tiempo futuro, una vez más. Los planes de este hombre malvado de Antíoco no funcionaron. Sus mentiras no funcionaron. Fue derrotado. El poderoso fue derrotado en Alejandría. ¿Y qué hizo? Regresó a Siria. Contento, no, enojado, molesto, porque perdió la batalla. ¿Y qué hizo? Se devolvió en contra del pueblo de Dios. Porque con alguien tenía que desquitarse. Con alguien. ¿Y quiénes estaban cerca ahí? El pueblo de Dios, que estaba en la mitad. Se volvió contra el pacto santo, dice la Escritura, contra ese pueblo santo, el pueblo de Dios, contra los habitantes de Jerusalén. Tenía que descargar su ira contra alguien. Algunos historiadores dicen que mató a 80,000 hombres y mujeres y niños, que tomó prisioneros a 40,000 y que a muchos los vendió como esclavos. De esa manera él mostraba su desprecio, su ira que tenía contra los judíos, contra ese pueblo. Entró en el templo, robó los vasos de oro, los de plata, y ¿qué hizo? Sacrificó un cerdo sobre el altar santo. No solamente eso, ordenó al pueblo judío a sacrificar un cerdo cada vez, una vez al mes, como recordatorio de su cumpleaños. ¡Cuánta maldad! Ese fue el primer ataque que Antíoco dirigió contra Jerusalén. Más tarde volvió a atacar. Atacó a Egipto también. El ángel le informó a Daniel sobre este ataque, lo que iba a suceder. ¿Pero en qué? En el tiempo de Antíoco, cuando él decidió, cuando él mintió, cuando él se levantó, cuando él usurpó el trono, cuando él planificó todo. No era en el tiempo de él, era en el tiempo de Dios. Pero él ignoraba que era en el tiempo de Dios. Porque Dios es omnisciente. Porque Él es omnipresente y porque Él conoce y controla toda batalla. Y Él está en control de los tiempos. Dios. El hombre no sabe lo que va a suceder. Antíoco no sabía cómo iba a terminar. Pensó que tenía el control del poder. Mintiendo. Frente al otro rey, le mentía de una manera descarada, como si fuera una verdad. Y eso hace el mundo. Pero no funcionó su plan, porque él no sabía lo que le iba a suceder. Y ningún hombre sabe lo que le va a suceder. Usted no sabe lo que le va a suceder mañana.
Usted no sabe, usted no tiene el control de su futuro, de su vida. No, Dios lo tiene, solamente Dios, nadie más. El hombre no sabe. Dios controla el futuro del hombre, de su creación. Nadie sabe lo que le espera el día de mañana. Y sus planes no son los planes de Dios. Amán planeó matar a Mardoqueo. Un plan perverso. La horca estaba lista, pero ese no era el plan de Dios. Amán terminó muerto en su propia horca. Dios tiene un plan mayor que el del hombre. Dios está en control de todos los tiempos y nosotros debemos de encomendarnos a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, cada mañana encomendarnos a Dios. ¿Para qué? Para poder dar frente a cada batalla que se nos presente cada día de nuestras vidas. Porque la batalla no ha terminado. Daniel dijo en el capítulo 2, versículo 21, Él cambia los tiempos. ¿Quién? Dios. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. David dijo en el Salmo 31:15, mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Mi vida. Y cuando usted se encomiende a Dios, le pueda decir cada mañana, Señor, mi vida entera está en tus manos. Si tú quieres que hoy salga a trabajar, sea tu voluntad. Si tú quieres que hoy me levante de esta cama, que así sea, Señor. Tu voluntad, no la mía. Mi vida entera está en tus manos. ¿Qué vamos a hacer? Ponga sus vidas en las manos de Dios. Hoy, sí, entréguele hoy su vida a Dios. Ponga su vida en las manos de Dios. No hay mejor lugar. No hay persona, no hay rey, no hay presidente, no hay esposa, no hay esposo, no hay hijo, no hay trabajo, no hay negocio, no hay nada. Nada, hermanos, ni nadie mejor que Dios. Su vida en las manos de Dios. Versículo 29. En el momento preciso, el rey del norte volverá a invadir al sur, aunque esta vez el resultado será diferente. Usted ve, siguen las guerras. Porque los barcos de guerra de las costas occidentales se opondrán a él y se desanimará. Entonces retrocederá y descargará su enojo contra el pacto santo. En su retirada se mostrará bondadoso con los que renegaron de él. Todo esto se cumplió. ¿Qué sucedió? Una flota romana con unas naves de Kitim, de acuerdo a la historia, ayudaron a los egipcios y el Senado romano exigió que retirara sus tropas de Egipto. No más pelea. ¿Qué pasó con Antíoco? Antíoco era inteligente. Él sabía el poder de Roma. Él sabía con quién podía meterse en la pelea. Y no le quedó más que retirarse, rendirse y regresar a Siria, lleno de ira, derrotado, una vez más, lleno de ira, pero lleno de ira, de odio. ¿Y qué hace? Ataca al pueblo de Dios y da comienzo a otra persecución contra los judíos. Y el ángel predijo que el templo sería profanado. El versículo 31 dice, sus soldados se dedicarán a profanar la fortaleza del templo, suspenderán el sacrificio diario y luego establecerán la abominación que causa destrucción, corromperá con halagos a los que haya renegado del pacto, pero
los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. ¿Quiénes? Los que conozcan a Dios. ¿Cuál era el plan de este rey malvado? Romper el pacto de Dios. Que todos abandonen su pacto sagrado, que todos se alejen de su fe, de la alabanza para Dios, para que lo adoren a Él, para que lo obedezcan a Él, para que practiquen la cultura griega en ese tiempo. Y esto fue lo que predijo el ángel en el versículo 31. Y así lo hicieron, profanaron el templo sagrado de Dios. Sacrificaron animales impuros, pusieron la estatua de Zeus para adorarlo y ofrecieron adoración a Zeus. Y que ningún israelita pudiera adorar a Jehová. ¿Sabe? Este hombre era un experto en el arte de la adulación. En otras palabras, tenía el don del convencimiento. Y creo que he visto muchas personas con ese don. Y muchas caen en el engaño, porque tienen un don de convencer, de manipular, de persuadir a la gente. Y este hombre hizo eso con mucha gente, con judíos, con muchos judíos apóstatas. ¿Para qué? Para que le ayudaran a profanar su propio templo. Los propios judíos se dejaron convencer. Qué triste. Puede ser el pensamiento de muchos. Qué triste. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Sabe dónde debe estar la tristeza y la compasión? Para aquellos que no confiaron, para aquellos que adoraron a dioses falsos, para ellos, porque el castigo para ellos es mucho mayor. Aquellos que desafían a Dios. Y el ángel le dijo a Daniel que Dios mismo se encargaría de aquellos que lo rechacen. De las artimañas, de las mentiras de sus enemigos. Pero los que conocían a Dios, los que conocían al Dios de Israel y entendían ese plan de gracia, no iban a caer ante los halagos de Antíoco, porque estaban firmes en la verdad y no iban a comprometer la verdad, ni se iban a doblegar ante sus amenazas. No lo iban a hacer, dice el versículo 32. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se les opondrán con firmeza. Una vez más, ¿qué? ¿Se van a callar? ¿Van a retroceder? No, se opondrán con firmeza. ¿Por qué? Porque defienden la verdad, porque saben que Dios es omnipresente, omnisciente, porque ellos conocen a su Dios, saben que su Dios está en control y conoce toda batalla, y saben que la batalla no ha terminado. ¿Quiénes conocen a Dios? Todos. Amén, pastor. Nosotros le conocemos a Dios, por eso estamos en la iglesia. Los que conocen a Dios escuchan su voz. Escuchan y obedecen sus decretos. Dios es quien gobierna. Dios es quien dispone a quién, qué persona, qué hora, qué lugar, qué gobierno. Dios. Y es según su voluntad. Y Dios está presente. Presente en todo momento, en todo lugar. Desde la primera batalla hasta la última. Y sus hijos lo saben y lo conocen. Que Él controla los tiempos y las batallas.
pero que habrá apóstatas, que siempre se levantarán el engaño, la traición, pero siempre hay un remanente fiel, fiel a Dios, fiel a la verdad, que no doblará sus rodillas. Pablo les dijo a los romanos en el capítulo 11, versículo 2, Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Hay fieles, hay hombres, hay mujeres fieles en este momento, fieles a la verdad, fieles a Dios. ¿Por qué? ¿Porque son especiales? No, hermanos, por la gracia de Dios. Porque Dios ha derramado de su gracia a aquellos que la aceptan y la reciben y la abrazan. ¿Para qué? Para mantener su fidelidad a la verdad, al Dios altísimo, poderoso, omnipresente y omnisciente. Por su gracia. ¿Y esas batallas de dónde vienen? De estos reyes malvados, perversos, de las concupiscencias de los hombres. Las guerras, los conflictos, las peleas, de las concupiscencias suyas. Y continuaremos hablando de esto hasta el final del libro. La codicia, el deseo de poder, de riquezas, de gloria, que vemos a través de la historia, en diferentes eras, todas tienen un denominador común: pecado. ¿Qué tipo de pecado? Pecado. ¿Y cuál? El orgullo, la rebeldía, la desobediencia, la altivez. Sin embargo, todo está perfectamente previsto por Dios. Ninguna palabra de Dios caerá al suelo. Infaliblemente, lo que Él ha declarado sucederá. Los que conocen a Dios confían en Él y Dios los capacita. Dios, hermano. Los capacita ¿para qué? Para poder resistir y llevar su cruz y soportar todo conflicto. Y no peleamos con nuestras fuerzas. No, hermanos, dice Pablo a los Corintios, les dijo en la segunda carta, capítulo 10, versículo 4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino. ¿Para qué? ¿Poder para qué? Para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Para qué? Para que obedezca a Cristo. Hermano, deje que Dios pelee. Deje que Dios pelee su batalla. Versículo 33 dice, los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Cuando caigan, recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba, ¿esa qué? Esa prueba los purificará y perfeccionará, para que cuando llegue el tiempo del fin no tengan mancha alguna. Todavía falta para que llegue el momento preciso. ¿Qué sucedió? En 3 años nada más los macabeos habían invadido y conquistado a los ejércitos sirios de este rey perverso Antíoco y habían reconquistado Jerusalén. El templo fue restaurado. El altar purificado y el culto reinstituido,
el 25 de diciembre de 165 después de Cristo. Y hasta este momento, hasta este día, los judíos celebran ese acontecimiento en la fiesta de la dedicación, Hanukkah. ¿Qué pasó? Surgió una luz, surgió una fe, una esperanza, valentía. La prueba purifica. La prueba, dice el versículo 35, perfecciona. ¿Qué? La prueba. El que conoce a Dios se esfuerza. ¿En medio de qué? En medio de la batalla, hermano. Se esfuerza. Aunque por momentos esté tan débil como Daniel, que no podía ni levantarse ni hablar y estaba aterrado hasta que recibió el toque divino de Dios. El creyente se esfuerza. ¿Para qué? Para actuar, para encontrar el camino donde va a ser purificado. Para encontrar prueba, para ser purificado, para ser limpiado. ¿Cuándo? En medio de la batalla, hermanos. ¿Y por qué? Por Dios, en medio de la batalla, purificado, en medio de las confrontaciones, de las pruebas, de las guerras, de los conflictos, purificado. Unos purificados, los que conocen a Dios. ¿Y qué pasará con los mentirosos? No se dejan purificar, hermano, porque no cumplen. Hace pocos días el presidente de Ucrania lo dijo públicamente. Nos sentamos entre presidentes, acordamos un pacto, lo firmamos. ¿Y qué hizo el presidente de Rusia? Se rió, porque él nunca cumple, porque es un mentiroso. Firma, pacta, pero no cumple. Pero los que conocen a Dios defienden la verdad y cumplen lo que hablan, lo que dicen. La prueba purifica. ¿Sabe qué sucede con el oro cuando es pasado por el fuego? ¿Sabe cómo lo prueban? ¿Sabe lo que sucede cuando se funde el oro? Las impurezas rebalsan a la superficie. Todo lo que es impuro se separa. Entonces, ¿qué hace ese fuego con el oro? El fuego más fuerte, hermanos, no lo daña. El fuego purifica, lo hace más puro al oro. Eso va a ser la prueba con usted. Dele gracias a Dios por las pruebas. Dígale, Señor, purifícame. Prepárate para el fuego, para el dolor, pero vale la pena, porque delante de Dios queremos ser puros, transparentes. Versículo 36 dice, el rey hará lo mejor que le parezca, se exaltará una vez más. Asimismo, se creerá superior a todos los dioses, dirá cosas contra el Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo. Aunque lo que haya de suceder, sucederá. Ese rey no respetará a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. En su lugar adorará al Dios de las fortalezas, honrará a un Dios que sus antepasados no conocieron y le presentará costosas ofrendas de oro, plata y piedras preciosas con la ayuda de un Dios extraño. Atacará las fortalezas más poderosas, rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en recompensa los pondrá como gobernantes, como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras. Estos versículos nos hablan de un rey que no concuerda con la descripción que venimos escuchando de Antíoco. En primer lugar dice el rey, no dice del norte, del sur, un rey. Y Antíoco no se exaltó a sí mismo ante todos los dioses, delante de los dioses. Él no se creyó superior a sus dioses. Él adoraba a sus dioses. Recuerde, él puso una estatua de su Dios en el templo santo porque él reconocía a sus dioses. Él era fiel
a sus dioses, a los dioses de Grecia, a los dioses de sus antepasados. Pero aquí este rey, en estos 10 versículos de este capítulo 11, no es una referencia a Antíoco Epífanes, quien es un prototipo del anticristo. Y Pablo lo describe al anticristo de la siguiente manera en la segunda carta de Tesalonicenses 2:4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. La aparición del anticristo es parte del plan predestinado de Dios. ¿Cuál Dios? El Dios omnisciente, omnipresente, el Dios que controla toda batalla y que conoce toda batalla. Es el juicio que vemos. ¿Juicio para quién? Para los que se pierden. Dice la palabra, segunda de Tesalonicenses 2:10. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado. ¿A qué? Negado a amar la verdad y así ser salvos. Amar la verdad y así ser salvos. La verdad, ¿qué hace? Te salva de tu engaño, de tu muerte, de tu castigo. La verdad de Dios. La verdad del Evangelio, las buenas noticias de salvación son verdades absolutas. Y el versículo 11 dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. ¿Cómo estaban estos reyes? Deleitándose, mintiendo, sentados, compartiendo, engañándose el uno al otro, engañando al pueblo, engañando a todos los que estaban a su alrededor. El anticristo se exaltará sobre Dios, lo dice, se creerá superior a Dios. Y en los versículos finales, del 40 al 45, se describe otra batalla, pero ahora en unos términos geográficos. Entrará a la tierra gloriosa, nos dice. ¿Cuál era la tierra gloriosa? Palestina era el lugar donde vivían el pueblo de Dios, los judíos. Hoy, ¿dónde vive el pueblo de Dios? Nosotros estamos en, ¿dónde? ¿Long Island? ¿Nueva York? No estamos en Palestina, no. Pero hoy nosotros somos del pueblo de Dios, de distintas naciones, de distintos países. Estamos reunidos. ¿En dónde? En la iglesia, en la casa de Dios. Estamos reunidos. Somos el pueblo de Dios. ¿Y para qué nos reunimos? Para adorar su nombre. Y por su nombre seremos atacados. Seremos perseguidos. ¿Por qué? Porque la batalla no ha terminado, hermanos. Porque Jesús todavía no ha regresado. Estamos en guerra. ¿Contra quién? Contra Satanás, contra el mundo, contra sus secuaces. Y no podemos dejarnos engañar del padre de la mentira. Estamos en guerra. ¿Quién? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia defiende la verdad. Porque la iglesia está fundamentada en la verdad de Dios. Seremos atacados, hermanos, perseguidos. Pero bienaventurados los perseguidos y vituperados por su causa, por su nombre. El anticristo atacará su iglesia y va a conquistar potencias mundiales, hermano. Lo va a hacer. ¿Y sabe qué? Va a parecer que nadie lo podrá detener. Eso va a suceder. Pero cuando parezca que el anticristo está acabando con la iglesia de Dios, cuando parezca, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, dice el versículo 45. No habrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque los tiempos son de Dios. Porque Él gobierna, porque Él está presente y conoce toda batalla.
Y mientras no termine, Él está presente y Él está en control. Pablo les dijo a los tesalonicenses, versículo 8, capítulo 2, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Con el soplo de su boca. ¡Qué maravilloso! Y destruirá con el esplendor de su venida. Bendito nuestro Señor, que conoce y que controla toda batalla, hermanos. La historia del mundo está llena de batallas, de guerras, de persecuciones, de tiranía. Sí. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando Jesús regrese. ¿Y cómo lo va a hacer? Solamente Él lo sabe. Su presencia, ¿qué dice? El esplendor de su venida. Con un soplo de su boca los derrotará. El ángel dijo, llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Ya no van a estar los reyes con él. Ya no van a estar sentados con sus riquezas. Ya no. No habrá quien los ayude. Los que conocemos a Dios, tenemos nuestra confianza absoluta de que Él nos ayuda. Pero usted necesita activar su fe. Necesita pelear. Necesita levantarse. Necesita activar su fe y no rendirse frente a ninguna batalla, hermanos. No puede rendirse porque la batalla no ha terminado. No se rinda, hermano, no se rinda, iglesia. No nos rindamos. Prepárese. ¿Cómo? Busque a Cristo, busque su presencia, estudie su palabra, crea su palabra, ¿sí? Hermanos. No se rinda frente a ninguna batalla. No importa su condición física. No importa su salud. Nada de eso importa. Como esa joven que tenía una sola pierna, servía con gozo y agradecimiento, servía. No se rindió. De nada nos sirve estar sanos, con dos piernas, con dos brazos. De nada nos sirve, hermanos, estar completos y terminar en el infierno. Hoy es la oportunidad para reconocer que Dios está presente y que Él controla toda batalla. Y que la victoria de nuestras batallas ya está, ya fue obtenida por Cristo en la cruz, a través de su sangre, de su vida, de su sacrificio en la cruz. Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Él ya lo hizo, Él ya derrotó la muerte, Él derrotó a Satanás, lo derrotó, hecho está. Él ya derrotó a la muerte. Él pelea, Él peleó y Él sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Dios conoce todo y Él está presente, porque la batalla no ha terminado. Vamos a orar. Padre, gracias. Que haya deleite en nuestras vidas en medio de las batallas, Señor. Todos batallamos. Y hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Te pido que fortalezcas a mis hermanos en esta mañana. Renueva sus fuerzas, Padre. Que abracen esa esperanza de salvación y del retorno de Cristo Jesús. Padre, que esta semana se levanten con fuerzas, con esperanza, reconociendo que Cristo va delante de ellos.
Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por animarnos, gracias por exhortarnos, gracias por instruirnos, Señor. Te damos gracias a ti y te pedimos que nos guardes y nos protejas en esta semana y el resto de nuestros días, que podamos mantenernos firmes en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Vamos a